conquistar. Donde quiera que pisemos, por nosotros reinará. Desde tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. Cristo el Hijo soberano, nuestra fuerza hará brotar. Su ejército escogido, Él es quien lo guiará. Desde tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. Por isso, esse é um modelo de como se trabalha na obra do Senhor. Nada disso é para nossa glória. A nossa preocupação está em a obra do Senhor ser feita mais rapidamente possível, que não seja atrasada pela nossa lentidão. Lentidão em interpretar corretamente o comando. Também lentidão em praticar imediatamente. Graças ao Senhor, nós encontramos aqui na Colômbia pessoas que imediatamente colocam em prática a palavra de comando. Então a minha palavra de conclusão é: continuem assim, humildes, não ficar orgulhoso por qualquer sucesso. Qualquer coisa que fizermos bem, irmãos, é mera obrigação. Nós somos servos do Senhor, não vivemos de elogios. Nós queremos continuar sendo fiéis ao Senhor. Então, o Senhor abençoe a Colômbia. Así que el Señor bendiga a Colombia. Amém. Se llama el colportar. Lo más saludable es consagrar al menos 6 meses de nuestras vidas, todos sin excepción. Jesús es el Señor. Hermanos, primero que todo le damos una bienvenida a todos los siervos, a todas las personas que en esta noche nos escuchan en esta transmisión de esta palabra ministerial y sobre todo de este alimento diario. Hermanos, estamos en el tomo El Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Amén, hermanos, primero que todo pues vamos a poner esto en manos del Señor, vamos a orar, vamos a encabezar esta reunión y bueno, vamos a orar por esto. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta comunión, por esta transmisión. Te damos gracias por esta palabra que tú nos estás regalando, por esta revelación que está llegando a todas las personas y a todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. Jesús es el Señor. Amén. Amén, hermano. Como estábamos hablando y como estábamos comentando, hermanos, nosotros estamos en este tomo, cierto, de Génesis todavía. El Señor estaba con José y prosperaba en sus manos. Ya casi para finalizar, estamos en la cuarta semana, donde nosotros vemos de que, primero que todo, vamos a ver la importancia de la descendencia de Dios. Luego, después de esto, vamos a mirar, no se queje de las situaciones, Dios está con usted. Sensato, sabio en las manos del Señor, sigue. Luego, después, los hermanos van a compartir, administrar la casa de Dios es cuidar de las personas. Luego, después de esto, otros hermanos van a compartir la conducta para administrar la casa de Dios. Moisés fue el administrador general de la casa de Dios, buenos administradores para gestionar y como último la predicación del evangelio del reino. Entonces, hermanos,
como nosotros estamos viendo y llevábamos la secuencia de la tercera semana, hermanos, nosotros estábamos en el capítulo 37 y ahora, bueno, vamos para el capítulo 38, 37 y 38 de Génesis. Hermanos, nosotros vemos la importancia, ¿cierto?, de la descendencia. La importancia de la descendencia para Dios. Entonces, hermanos, nosotros a través de esto, pues vemos que, según el relato de Génesis, capítulo 34, vemos de que cuando Abraham pues tuvo sus hijos, tuvo a Isaac, perdón, luego después de Isaac tuvo a Jacob, y vemos de que Jacob tuvo los hijos, que fue el que más se multiplicó, donde algunos hijos fueron obedientes, otros fueron muy desobedientes, cierto, hasta violentos también, lo vemos aquí también. Vemos el caso de Rubén, vemos el caso de Simeón, Leví, y vemos el caso también de Judá, cierto. Aquí vemos de que Simeón y Leví, pues ellos cometieron una violencia en el pueblo de Siquén, cuando mataron a todos los varones, a todos los hombres de aquella ciudad, en venganza por la muerte, por la violación de Dina, por la usurpación. Luego, después de esto, hermanos, vemos de que Rubén y Judá no estuvieron de acuerdo con que se vendiese o que se matase a José. Pues José era el hijo predilecto, el hijo preferido de Jacob, y basado en esto, pues ellos sintieron envidia, querían matarlo, pero ellos evitaron la muerte de él y lo que hicieron fue que lo vendieron. Más adelante los hermanos pues van a estar compartiendo qué tenía que ver todo esto con la preeminencia o la providencia de parte de Dios, porque Dios tiene todo en su plan, algo perfecto para cada uno de ellos. Hermanos, aquí nosotros vemos, ya en el capítulo 37, vemos algo muy importante, hermanos. Vemos la escogencia o vemos cómo Dios hace una, por así decirlo, una síntesis o hace un paréntesis en el plan y el propósito de Dios. Porque el primogénito debía de ser Rubén, no lo fue. Bueno, por ya lo que hemos hablado. Luego después era José. Pero José, a pesar de que tenía el reinado por medio de lo que pasó allá en Egipto, vemos de que él no fue el primogénito, sino que fue Judá. Hermanos, en el versículo del capítulo 49, del versículo 8, dice lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Hermanos, aquí nosotros vemos que en este capítulo Dios hace una inflexión, hace una diferencia, hace un punto muy importante, y aquí vemos la importancia que tiene para Dios que la descendencia. Miren este punto, porque aquí está el punto clave de este día, la importancia de la descendencia. Hermanos, en la descendencia vemos que Abraham, Isaac y Jacob, cierto, Dios les había prometido algo. ¿Qué les prometió? Les prometió, por un lado, ser herederos de la tierra, de todas estas cosas, cierto, de la tierra de Canaán, pero específicamente, hermanos, la prolongación de la descendencia, la prolongación de que esta generación continuara, de que esta generación avanzara. Pero hermanos, ellos no se podían, o Dios no se podía quedar, o Dios más que todo mostró algo más importante. Él fue más allá, cierto, mostrando quién era el verdadero descendiente. Este descendiente, hermanos, es Cristo. Cristo es el verdadero descendiente. Cristo es la realidad de esta descendencia. ¿Dónde lo vemos nosotros, hermanos? Lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a qué? Y a su descendiente. No dice a su descendencia, como si hablara de unos, sino solamente de muchos, sino de uno. ¿El cual es quién? El cual es Cristo. Hermanos, Cristo era esta descendencia. Cristo era el que iba a cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios. Y entonces, a través de esta historia, hermanos, nosotros vemos algo maravilloso. Cómo providencialmente Dios lleva a cabo su plan y lleva a cabo su propósito. Continúo. Hermanos, en Judá vemos de que en su historia, o en cómo se llevó a cabo todo esto, Judá, pasando el tiempo, él pues conoció a una mujer de las cananeas que se llamaba Súa, y con ella él se llegó a ella. Tuvo 3 hijos, ¿cierto? El primero se llamaba Er, el segundo se llamaba Omán y el tercero se llamaba Sela. Él de pronto no conocía la importancia que tenía la descendencia, pero bueno, tuvo sus hijos, ¿cierto? Estos 3 hijos, vemos de que de los 3, los 2, para contar rápidamente esta historia, esto está en Génesis capítulo 38, del 1 al 5, vemos que Omán
que fue el primero, fue alguien muy malo. No dice exactamente qué cosas hizo, pero fue alguien muy malo delante de la presencia de Dios y Dios le cortó la vida. Luego, después de esto, vemos a Omán. Omán también fue alguien que pues necesitaba cumplir el propósito de Dios de darle descendencia. ¿Qué pasó con él? Vamos a mirar el contexto. Él conoció a Tamar. Tamar era la mujer de él. Miren este punto. Y como Tamar, él no le dio descendencia a Tamar, entonces según la ley del levirato, esto está en Deuteronomio capítulo 25, 5 al 6, dice que en la ley judía o en el principio hebreo, hermanos, ¿cómo es la mujer que quedaba viuda? Podía tener descendencia con los demás familiares, o sea, con los demás hermanos. En este caso, Omán hizo lo malo también ante los ojos de Dios, pues no concibió con Tamar, sino que prácticamente cuando estaba con ella, echaba en tierra, según relata la historia, y vemos de que esto fue algo desagradable delante de los ojos de Dios, y Dios también le cortó la vida. Hermanos, quedaba el tercero, Sela, pero entonces Sela era muy pequeño. Era un hijo pequeño. Entonces, ¿qué hizo Judá? Judá, viendo lo que había sucedido con sus otros dos hijos, cogió a Tamar y la mandó para la casa de su padre. Quédate en tu casa, viviendo la viudez en la casa de tu padre, mientras que mi hijo Sela crece. Hermanos, aquí nosotros vemos algo muy importante. Vemos que es evidente que Judá no le daba mucha importancia, miren esto, no le daba mucha importancia a la descendencia y privó a Tamar, su nuera, de tener hijos, pero Dios quiso dárselo. Hermanos, Dios quiso dárselo. Hermanos, aquí nosotros vemos la importancia que usted y yo necesitamos de tener de la descendencia. ¿Qué es la descendencia en este caso aquí? Al igual que Judá, muchas veces, igual que nosotros, hermanos, de pronto no estamos preocupados por esto. ¿Qué es la descendencia en este caso? Es la prolongación del plan y del propósito de Dios. Hermanos, usted y yo necesitamos estar preocupados por el plan y por el propósito de Dios, que es la fertilidad, que es la multiplicación, que es lo que Dios determinó allá en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cierto? Pero ¿esto con qué fin? Con el fin de cumplir el plan y el propósito de Dios. Hermanos, de pronto esto, ¿cierto? No es algo que por lo menos no tiene que ver con la parte humana solamente, de ser fértil, de ser infértil, sino que tiene que ver, hermanos, con el propósito y el plan de Dios de llevar a cabo el propósito, o sea, de llevar a cabo su voluntad y de que esto se lleve a cabo, que haya una secuencia. Hermanos, para concluir, y para darle la aplicación a esto de la descendencia, nosotros vemos de que el plan y el propósito de Dios, por un lado, se cortó porque vemos de que Adán y Eva pecaron, hubo la desconexión, la tierra o el plan del propósito de Dios con el hombre se cortó. Y entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás usurpó esto inmediatamente, de un solo golpe se metió, y bueno, Dios no pudo llevar a cabo este plan. Dios no pudo llevar a cabo este propósito. Y entonces, ¿qué comenzó? Comenzó Satanás a reinar en esta tierra. Lo vemos en Juan capítulo 14:30 y en 1 Juan 5:19, cuando el Señor le dice: no hablaré yo más de esto con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver con nosotros, o nada tiene que ver en mí. Miren, ahí está el punto. 2, sabemos de que Dios, o sea, sabemos de que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, esto es para nosotros. Concluyo con esto para darle paso a mi hermano. Dios necesita recuperar al hombre y a la tierra que él llamó. Por eso comienza nuevamente ¿con quién? Con Abraham, y le da esta promesa de la multiplicación, ¿cierto? De extenderse, hermanos, y que usted y yo también tengamos este mismo propósito. Hermanos, que usted y yo también podamos ver esto, de que necesitamos multiplicarlos y que necesitamos dejar una descendencia y un legado para las próximas generaciones. Jesús es el Señor. Amén. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano Johnny. Hermano, de verdad que Dios quiere tener una descendencia. Y eso está en el corazón de Dios, y eso late en el corazón de Dios. Entonces, para avanzar un poquito, vemos en Génesis 45, versículo 7. Ve ahí, en ese versículo muestra que José fue llevado a Egipto para preservación de la vida.
incluyendo la vida, la familia de su papá. Por eso el Señor lo llevó allá a Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para avanzar un poquito, miremos lo que dice Génesis capítulo 37. Vemos que José primeramente tenía una vida sabrosa cuando estaba en el núcleo familiar. Pero una vez que José es vendido por sus hermanos, José comienza a tejer una vida con mucho sufrimiento. Con mucho sufrimiento. La vida de José fue tejida, fue empalmada de mucho sufrimiento por causa de las circunstancias que pasó en su vida. Pero no encontramos un registro bíblico donde José se haya quejado de dichas circunstancias. Miremos este punto que dice: no se queje de la situación, Dios está con usted. Mire, este punto tan maravilloso: no se queje de la situación, Dios está con usted. Hermano, sabemos que el hombre por naturaleza siempre se vive quejando. Yo soy uno, yo me quejo por todo, hermano. Si hace frío, Alonso se queja. Si hace calor, Alonso se queja. De todas maneras, esta naturaleza le gusta es quejarse. Pero vemos y aprendemos de José como modelo que a pesar de muchas circunstancias, situaciones que él pasó, él nunca se quejó. Nunca se quejó. Señor Jesús. Entonces avanzamos un poquito en Génesis 37, versículo 28. Vamos a mirar lo que dice allí. Dice: José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los ismaelitas. Situación que debió ser muy dura para José. Mire, en ese versículo del 28 dice que José fue vendido como esclavo. Como esclavo. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el versículo, eso fue en el versículo 28, pero en el versículo 36 vemos que los madianitas venden a José a Potifar, que era un oficial de Faraón y capitán de la guardia de ese reino. Mire, aquí vemos la soberanía de Dios. Hermanos, si esto no hubiera sido la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, José había sido vendido en otra familia, como está el hermano allí. Pero José fue vendido a Potifar y fue al lugar donde Dios lo quería llevar. Mire que todo está ordenado. Mire que es la soberanía de Dios. José fue al lugar donde Dios lo quería llevar. ¿Por qué, hermano? Porque como el Señor nos viene mostrando a través de la palabra, que Potifar era la cárcel donde fue llevado. José estaba bajo de su gobierno, de Potifar. El que manejaba la cárcel era Potifar. Y en esa cárcel no iban las personas que trabajaban con Faraón. Y en ese caso, cuando José fue a prisión, entonces las personas que estaban trabajando con Faraón, ya sabemos que fue el panadero y el copero, por algo que sucedió allá, cuando alargame, entonces fue llevado a la cárcel donde estaba José. Mire cómo se va empalmando las cosas, porque era la soberanía de Dios. Así trabaja Dios. Y allí tuvo la oportunidad de encontrarse con ese personaje. Miremos lo que dice el versículo 3 en cuanto a José, en cuanto al ambiente familiar que tenía con su papá y sus hermanos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores.
aquí hay algo importante para observar. Miremos, hermano. El primero, dice, a pesar que José era el favorito de su padre, no se comportaba como niño mimado, sino que era un joven sensato y obediente que cumplía las órdenes de su padre. Ese es el primer punto que vemos en ese versículo. Punto 2. José actuaba con fidelidad, cuyo proceder alimentaba el resentimiento y la envidia de sus hermanos hacia él. Mire cómo se comportaba José. Dice, Jacob, su padre, lo enviaba a pastorear las ovejas junto con sus hermanos y le pedía informes sobre el comportamiento de sus hermanos. Y el punto 3 dice, todos sus hermanos lo odiaban y aún así José actuaba con sensatez y equilibrio. En el segundo punto vemos que Jacob lo enviaba a pastorear las ovejas, pero también le pedía que le trayese informe del comportamiento de sus hermanos. Él podía tener allí en ese momento la oportunidad de traer una información como para, diremos, para esa clase de venganza, una información, pero vemos que él fue fiel a esta información. Hoy, hermano, la información está involucrada en cuanto a la palabra. Hoy que estamos escuchando, hoy necesitamos ser fiel a la información, a la palabra profética que hoy estamos escuchando. Necesitamos ser siervos fieles a lo que estamos escuchando en cuanto a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya por el tiempo, aprendemos que en cuanto a esta reflexión de esta palabra, que José nunca se quejó de las situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ya para terminar, vemos que hubo un hombre que fue, hermano, sabio y prudente. Cuando él le da a conocer el sueño a Faraón, Faraón dice de esta manera, lo exalta allí, ya por el tiempo. Oh Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. El Génesis 41, Señor Jesús, el versículo 33. Señor Jesús dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Mire, eso le dice él a Faraón. Y Faraón le responde, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces vemos que ¿a dónde lo llevó Dios? Para que gobernase con una sabiduría y con una sensatez en cuanto a la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias al Señor por esta palabra. Sensatos y sabios en las manos del Señor. Sensatos y sabios en las manos del Señor. En las manos del Señor. En las manos del Señor. Hermano, gracias al Señor. De verdad, continuando con la palabra, así como el hermano estaba compartiendo, el Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Hermanos, quiero leer con ustedes Génesis capítulo 37, versículo 2, para hablar un poco sobre la historia de Jacob en cuanto a la continuidad de José. Dice el versículo 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hermanos, esto es para que tengamos en verdad este conocimiento de esta luz, de esta palabra, y que de verdad podamos aprender, porque todo lo que estamos viendo sobre José fueron arreglos divinos de Dios. Esto fue preparado por Dios para trabajar de tal manera en todo lo que iba a ser
para ser útil en las manos de Dios. Y el Señor nos hablaba que un joven a los 17 años muchas veces son sensatos y de verdad ellos pueden ser sabios. De verdad que aprender de esta historia es muy importante porque vemos que con los hermanos de José, que eran mayor que él, hermanos, hijos de su padre, vimos cómo ellos desafortunadamente fueron desequilibrados e insensatos. Y necesitamos aprender que hoy estos jóvenes en 17 años Dios los usa en gran manera. Por eso el Señor hoy nos está hablando a nosotros para también hacernos útiles. Dice aquí, ciertamente el Señor nos ha preparado dotándonos no solo de cualidades que se esperan de las personas, como ser sensatos y prudentes, sino también de otra cualidad que equilibra y perfecciona al ser humano, la sabiduría. Hermanos, y el Señor hoy nos está hablando con su palabra de cuál es esta sabiduría que Dios puede usar con nosotros. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y de su boca viene el conocimiento. El conocimiento, hermanos, hoy todo lo que somos depende de Dios, no depende de nosotros. Es solo que si nosotros de verdad hoy aprendemos de esta historia de José, podemos estar delante del Señor y ser estos que son sensatos y sabios. Por esto el Señor nos quiere usar también a nosotros. Dice aquí la palabra, esto significa que para ser sabio usted necesita andar muy cerca del Señor. Necesitamos andar muy cerca del Señor. Necesitamos andar muy cerca del Señor. Muy cerca del Señor. Hermanos, estar cerca del Señor es seguir de cerca este hablar por el cual Dios hoy nos está dando tanta luz y revelación. Y dice aquí, seguir de cerca el hablar actual del Señor nos dará sabiduría, porque con Él está la sabiduría. Dice aquí, el Señor nos habla con su palabra en cuanto a todo lo que sucedió con José. Dice, Potifar vio que el Señor estaba con José, porque todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. ¿Qué aprendemos, hermanos, con esta historia al ver de que José, aún Dios lo tenía para grandes cosas, hasta el punto de hacerlo un buen administrador? Y cuando él llega a las manos de Potifar, cayó en una gracia especial. Punto de que Potifar lo pudo preparar de tal manera que lo hizo hacer ese administrador de la casa de Dios. También usted y yo estamos llamados, Señor, a ser estos buenos administradores en la casa de Dios. Por esto Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. Dice, si todo lo que se pone en sus manos prospera, no es usted quien lo hace, sino el Señor. Últimamente hemos aprendido que la palabra que realmente realiza la obra del Señor depende de mi actitud hacia la palabra de Dios. Si la escucho con atención y diligencia y la pongo en práctica. Hoy necesitamos aprender de que todo lo que está sucediendo, también Dios, por su grande amor, nos está dando a nosotros todas estas cualidades para que su palabra tenga una realidad, su palabra se pueda cumplir. Y hoy también nosotros podamos ser como estos José, que fueron preparados por Dios. José fue nombrado administrador de la casa de Potifar. Bueno, esto tiene que darnos alegría que hoy hemos sido llamados a ser administradores de la casa de Dios. Hemos sido llamados a ser administradores de la casa de Dios, a ser administradores de la casa de Dios. Hermanos, y esto es maravilloso porque aquí dice que la palabra dice en griego que administrador es oikonomía. De este término proviene la palabra economía en español. Este término no solo se refiere a la gestión de recursos para la distribución de bienes, ni el dinero, sino de la administración en la casa de Dios. Oiko significa casa y nomía significa norma, aquello que se establece para la administración de una casa. José era un joven sensato y equilibrado, bendecido por Dios.
en todo lo que hacía. Gracias al Señor que también nosotros hemos sido bendecidos por Dios en todo lo que hacemos. Y termino con esta parte que el Señor de verdad pueda trabajar en mí. El Señor me pueda trabajar con esta palabra. Dice que el Señor nos pondrá cosas más importantes bajo su responsabilidad. José era solo un esclavo común, pero llegó a ser el administrador encargado principal de la casa de su amo. Hoy el Señor nos ha llamado. Hoy el Señor nos ha llamado a ser buenos administradores, a ser buenos administradores, a ser buenos administradores. Dios los bendiga. Aleluya, hermano. Siguiendo con el encargo, ¿verdad? Aunque compartía el hermano Héctor, ¿verdad? Vemos que José, ¿verdad? Dice, administrar la casa de Dios es cuidar de las personas. Señor Jesús, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Que administrar la casa de Dios es cuidar de las personas. Hermano, usted y yo tenemos que estar convencidos, ¿verdad? De que administrar, ¿verdad? Cuidar es de las personas. Señor Jesús. Por eso, como vimos que José, ¿verdad? Fue ascendido a mayordomo en la casa de Potifar, un importante funcionario del faraón, rey de Egipto. Señor Jesús. Hermano, vemos que José, ¿verdad? Fue designado como mayordomo en la casa, ¿verdad? Y como mayordomo, ¿verdad? Él tenía una responsabilidad de cuidar de las personas que estaban allí, en su bienestar, en las cosas materiales, en todas las necesidades de cada persona de allí de la casa. Hermano, aún de su bienestar, si un hermano, si una persona se enfermaba, aún decía el hermano, si tenía dolor de cabeza, tenía que llevarla al médico. Señor Jesús. Por eso, hoy el Señor nos está capacitando, hermano. Gracias al Señor que hoy el Señor nos está capacitando para reinar. Reinar es cuidar de las personas. ¿Qué es reinar? Es cuidar de las personas, hermano. Aleluya. Por eso dice, cuidemos de cada persona que el Señor nos ha confiado. Necesitamos, ¿verdad? Cuidar de cada persona que el Señor nos ha confiado. ¿Cuáles personas que el Señor nos ha confiado, hermano? Bueno, principalmente las que tenemos en el sector, ¿verdad? Tenemos que cuidarlas. Cada hermano que el Señor nos ha dado, esas personas, tenemos que cuidarlas, comenzar desde por ahí. Hermano, porque dice que Dios no creó al hombre en serie. No hay dos personas iguales, incluso ni los gemelos tienen almas. Aún los gemelos, hermano, tienen almas diferentes. Aún puede tener su apariencia, pero su alma es diferente. Por eso dice que no es fácil tratar con los seres humanos. Estamos siendo capacitados para cuidar de las personas del Señor, especialmente para cuidar la persona. En la casa del Señor sucede lo mismo. La principal labor administrativa es cuidar de las personas. Señor Jesús. Hermano, en la casa de Dios, ¿verdad? También tenemos esa administración administrativa, que es cuidar de las personas. Por eso, cuando salimos a la calle a predicar el evangelio a las personas que no conocen al Señor, ¿cuál es el objetivo? De traerlas a la casa. Pero tenemos que cuidarlas. En Juan 21:15, el Señor le dijo a Pedro, Pedro le dijo al Señor, sí, Señor, yo te amo. ¿Cuál fue el encargo que le dio el Señor? Bueno, apacienta mis corderos. Hermano, esos corderos son los que encontramos en las calles cuando salimos a predicar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? A cuidarlas. Ahí está el punto, hermano. Cuidar de esas personas. Pero también necesitamos dinero, recursos y bienes para enviar colportores. Aleluya. Necesitamos los recursos, hermano, para enviar colportores. Sea el hermano Japón, Corea, África y otros países.
Mano, entonces se necesitan los recursos porque las aerolíneas no los van a llevar gratis, ni los supermercados les van a traer mercado gratis. Entonces se necesitan los recursos para enviar a estos colportores, hermano, a estos países. Señor Jesús, hermano, y siguiendo con el encargo, también el hermano Don dice que nos dejó muchas herramientas. Por eso en el 2017, ¿verdad? Dice que los hermanos compartían la palabra, rumiaban la palabra, habían buenos predicadores. Hermano, la reunión eran maravillosas, ¿cierto? Eran maravillosas, pero no había operación. Hermano, no había operación, Señor Jesús. Pero había un problema en la parte operativa que surgía del mandato de la palabra y casi no funcionaba. Señor Jesús, hermano, no había operativo. Señor Jesús, pero necesitamos ser más operativos en la palabra del Señor. Señor Jesús, hermano, necesitamos ser más operativos, ¿verdad? En el mandato de la palabra del Señor. Entonces el hermano Pedro, ¿verdad? Estaba preocupado, ¿verdad? Allí un joven se le acercó cuando estaban almorzando. Y él le empezó a contar lo del rey, ¿verdad? Que está aquí en Crónica. Empezó a contar la historia de lo que le pasó al rey. El rey David, dice que el rey David tenía sed, quería beber de las aguas de Belén. Pero allí surgieron unos valientes, hermano, y allí, dice el hermano Pedro, y allí fueron llamados en San Pablo, ¿verdad? Los primeros valientes de David. Hermano, vemos que estos hombres arriesgaron su vida y fueron, porque habían enemigos allí, ¿verdad? Los filisteos. Pero ellos fueron arriesgando sus vidas y le trajeron agua, que aún ni el rey bebió del agua de esa. Señor Jesús. Hermano, miramos aquí, ¿verdad? Que hoy estos valientes de David, ¿verdad? Están revolucionando la vida de la iglesia. Señor Jesús. Hermano, pero hermano decía, se necesitan más valientes de David. Se necesitan más valientes de David. Señor Jesús. Por eso dice, para terminar, dice, debemos estar listos como administradores de la casa de Dios para poner esa palabra en práctica. Aleluya. Usted y yo debemos estar listos, hermano. Aleluya, como esos administradores, así como fue José, hermano, para poner en práctica esa palabra. Y les termino con este versículo aquí en Génesis 39, versículo 4. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo en la casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. Señor Jesús. Aleluya. Hermano, todo esto que estamos compartiendo nos ayuda en nuestra conducta para ser buenos administradores. Dios quiere que su casa, su iglesia, sea bien administrada, pero también administrada con una buena conducta. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, hermano, todo lo que le sucedió a José, era para que él se quejara, era para que él se vengara de todo lo que le hicieron sus hermanos. Esa era la actitud de un hombre que podía ser vengativo. Él tenía motivos para todo esto. Hermano, hoy vemos que hay personas que guardan muchos resentimientos, guardan muchas amarguras en su corazón, y esto puede afectar hasta su salud. Cuidémonos de esto, hermano. Ante todas estas cosas, es mejor, hermano, purificar nuestro corazón. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a tener comunión con el Señor para que no nos afecte todas estas cosas que suceden a las personas.
Hermanos, deshagámonos de eso, de todo lo que nos hace daño, como también a los demás. Usted se hace daño, perjudica su salud, porque de pronto cogió una rabia, una amargura, cualquier sentimiento que tenga en el corazón de usted, hermano, eso lo va a transmitir. Que Dios nos guarde de eso. Pero José no era así, él no devolvió mal por mal. Más bien buscó hacer el bien a sus hermanos. Qué corazón tan tratado por el Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a tener un corazón así. Primero, antes de hacer algo equivocado, vamos a volvernos al Señor para que Él nos conduzca y nos guíe qué debemos hacer cuando hay una amargura en nuestro corazón, cuando hay un resentimiento. Es mejor volverse al Señor. Si esto está pasando con usted o en mi vida o en la suya, hermano, guarde rencor a una persona, con su hermano o aún con su esposa o con su esposo. Hermano, procure cambiar rápido esa actitud, volviéndose al Señor. No le dé cabida al enemigo, a nada de esto. Tengamos siempre el bien a todos. Vamos a dar bien a las personas, no mal por mal, porque hermano, eso duele en el corazón y seguramente que va a perjudicar nuestras vidas. Oh Señor Jesús. Hermano, mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:16. Estar siempre gozoso. Esta es la palabra que nos va a salvar. Hermano, estamos en la vida de la iglesia. Estamos, hermano, en una fiesta permanentemente. No es solamente cuando venimos aquí y disfrutar de la palabra. Hermano, la fiesta la traemos de la casa, porque estamos alegres, estamos contentos, tenemos la vida de Dios. Entonces vamos a procurar siempre estar gozosos. Si usted guarda rencor y amargura en su corazón, hermano, y no sonríe, siempre estará fingiendo. Será una sonrisa fingida. O sea, ahí como que vamos a decirle al hermano que yo estoy bien, pero por dentro, hermano, estoy deshecho. No es así, hermano. No fingamos nada. Seamos genuinos como el Señor quiere que seamos. Hermano, estemos siempre gozosos. Esta es la palabra que está reiterando el Señor en nuestras vidas. Siempre gozosos. No fingamos nada. Nuestro semblante va a cambiar. Nuestro semblante será verdadero, no algo que es ficticio ahí para aparentar algo. No, debe ser algo, hermano, genuino. Quien vive cerca de la palabra, hermano, quien vive cerca de la presencia del Señor, siempre estará feliz. Siempre vivirá con alegría. Aleluya. Hermano, ¿no es esto lo que quiere el Señor? Si el Señor nos permite practicar todas estas cosas, el corazón de Dios también estará contento, estará feliz. ¿Por qué, hermano? Porque estamos dándole a los demás lo que queremos transmitir es la vida de Dios. Y eso, hermano, produce felicidad, alegría, gozo en nuestras vidas. Oh Señor Jesús. Otro punto para que nosotros podamos tener una vida en resurrección, en victoria, hermano, es que y nuestra conducta siga alineada a lo que el Señor quiere, hermano. Es que oremos sin cesar. No solo es invocar el nombre del Señor tantas veces como podamos. Yo necesito rumiar su palabra, sumergirme en ella, que la palabra cada día me ayude a hacer que yo lo que esté sintiendo en mi corazón lo pase a un hermano, lo pase a mi esposa, lo pase a mi esposo, lo pase a mis hijos. Eso es lo que quiere el Señor. Participar, hermano, de la cámara de evangelización, participar y proclamar los gritos de guerra. Todo esto nos ayuda, hermano, a orar sin cesar. Cuando usted practica esto genuinamente, hermano, está orando, porque los signos también son para eso. La palabra es para eso, hermano. Los gritos de guerra son para eso. Es decir, en todo momento debo estar en esta conducta, hermano. Esto nos va a conducir a que estemos siempre felices. Lo otro es dar gracias a Dios en todo. Dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Somos buenos para quejarnos, hermano, por todo. Cuando estamos en una fila, ejemplo, una fila y está muy larga, hermano, nos quejamos por eso. Por todo nos quejamos. Que Dios nos guarde, hermano. Ese es un momento de estar siempre en oración, orando en todo tiempo. Mire, José, a pesar de sus situaciones, nunca se quejó. Él siempre esperó en el Señor. No hubiese llegado a ser gobernador nunca en Egipto. ¿Por qué? Porque tenía un corazón apegado a sus propias cosas, sentimiento, resentimiento y nada de eso, hermano, porque él nunca
La Biblia no registra nunca que él se quejó. Así que, hermano, no apaguéis al espíritu. También dice una buena conducta. Para no apagarlo, es mejor hablar la palabra de Dios entre nosotros. Cuando yo hablo la palabra con el hermano Jorge, con el hermano Yuri, con cualquier hermano, estamos activando la palabra de Dios a la persona y a mí. Eso llega a nuestro corazón. Otro punto para la conducta. No menosprecies las profecías. O no menosprecéis las profecías. Esto se refiere a no despreciar la palabra hablada por los profetas. Que Dios nos pueda ayudar cada día, hermano, que nuestra conducta sea una conducta dedicada a las cosas de Dios. Y la conducta nos llevará a ser buenos administradores. Porque Dios necesita en su casa administradores con una buena conducta. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Así es. Como comparte nuestro hermano y como han compartido los hermanos, aún todos los puntos que mencionaba nuestro hermano en cuanto a la manera de actuar y de andar, es porque José tenía una visión, él era un administrador. Y continuando, en esta semana, el Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. Pero en este punto, el Señor nos habla el día de hoy de que Moisés fue el administrador general de la casa de Dios. Aquí hay algo muy importante, amados hermanos, que el Señor quiere hablarnos, que el Señor trae una revelación y es importante poder ver qué es lo que produce ese andar, como compartía nuestro hermano, y qué es lo que Moisés administró, lo que José administró, para lo cual Moisés fue preparado y para lo cual hoy nosotros estamos siendo preparados. Y es para administrar la casa de Dios. Que el Señor traiga revelación a nuestras vidas sobre este punto, porque Moisés era el administrador principal de la casa de Dios. ¿Por qué administraba? ¿Qué administraba Moisés? La casa de Dios. Pero la casa de Dios, que es su pueblo, el administrador, hermanos, y que el Señor de verdad nos muestre esto, el administrador hoy es el Hijo. El administrador por excelencia, el gran administrador, siempre ha sido el Señor. Él es el Señor, el dueño de la casa de Dios. La casa de Dios que es usted y que soy yo, la casa de Dios es de Él. ¿Por qué invocamos el nombre del Señor? Cuando invocamos el nombre del Señor estamos diciendo, Señor, mi vida, que es tu casa, te pertenece. Tú eres el Señor, tú eres quien gobierna mi vida. Entonces, esto es muy importante poder ver que la casa de Dios es lo que nosotros estamos siendo llamados a administrar. Esta es la visión que a nosotros nos debe de gobernar. ¿Por qué Aarón y María se quejaron contra Moisés? Tal vez le faltaba esta visión. Ellos no habían visto, le faltaba ver que Moisés era el administrador designado por Dios para cuidar la casa de Dios. Y ellos se quejaron. Como han compartido los hermanos desde el día lunes, la queja es una muestra de que nosotros no confiamos en la soberanía de Dios. Por eso es importante, amado hermano, ver que necesitamos centrarnos más en esa visión de que cuando nosotros salimos a las calles, cuando nosotros, por ejemplo, cooperamos con Casa de Colportores, cuando nosotros salimos a los diferentes servicios, a los diferentes municipios, ¿qué salimos a hacer? A cuidar de la casa de Dios. De hecho, al final de este día, en la experiencia de David, dice, ahora pues dirás hacia mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y al final dice, esto indica que ser rey no se trata de ejercer autoridad sobre las personas para obligarlas a trabajar para él. Ser príncipe o rey se trata de pastorear el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
que realmente el objetivo central es pastorear, es cuidar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos la casa. Le pedimos al Señor que traiga más revelación sobre esto, porque todo lo que hacemos tiene que tener como visión que usted también es un administrador de la casa de Dios. Como recibimos ahora en la conferencia nacional en Bucaramanga, que todos somos parte de un ejército, el Señor ha puesto administradores generales, pero también el Señor quiere que cada uno como parte de ese ejército sea un administrador, pero no de cualquier manera, un administrador fiel. Así como lo fue Moisés, así también el fiel eterno, que es el Señor Jesús, es fiel en toda su casa. Entonces, amados hermanos, Dios estableció una casa y puso a Moisés como su administrador principal, pero aún así Jesús tiene más honra que él, porque Jesús es aquel que estableció la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, Cristo no habla como siervo, sino como hijo en su casa, la cual casa somos nosotros. Ya no es una casa física, la casa de Dios somos nosotros. Entonces, sigamos con esta revelación, pidámosle más visión al Señor, que esto es lo que realmente debe de gobernarnos. Amén, amén, amén. Señor Jesús, aleluya. ¿Verdad, hermano? Esta palabra de esta semana 4, que viene siendo la última, como compartió nuestro hermano Johnny al inicio. El Señor estaba con José y todo prosperaba en sus manos. El Señor finalizaba en un punto muy crucial, y es en cuanto a buenos administradores para gestionar la predicación del Evangelio del Rey. Hoy José nos da un gran ejemplo en cuanto a ser un buen administrador. Y ese administrador, hoy el Señor cuenta con todos nosotros como esos José, buenos administradores. Y el Señor daba 2 puntos importantes en cuanto a administrar bien. Por un lado, el Señor nos decía por los recursos financieros y por otro lado los recursos humanos. ¿Por qué? El Señor nos decía. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos predicar el Evangelio por toda la tierra. Y para predicar el Evangelio del Reino por toda la tierra se necesitan de estos 2 recursos. Se necesitan humanos y el Señor nos ha dado estos recursos humanos. Hoy están los adolescentes, está usted como un valiente de David, como un intendente, están las tropas, están los capitanes. Dios nos ha dado los recursos humanos. Y hoy esos recursos humanos, como esos buenos administradores, hay que cuidarlos bien. Hay que pastorearlos bien. Hay que estar con ellos. Y hoy hay un gran ejército que se ha levantado en toda la tierra. Y hoy tenemos a esos adolescentes misioneros, capitanes misioneros, en todos los lugares de la tierra, predicando el Evangelio, en todos los continentes, especialmente aquí en Colombia se ha levantado un poderoso ejército también en toda Colombia. Adolescentes, jóvenes, entregando sus vidas, presentando el servicio militar. Hermano, ¿quién ocasiona todo eso? Un buen administrador. Ese buen administrador es el mismo Señor en nosotros. Y hoy nosotros, el Señor quiere que seamos esos buenos José, que en cada ciudad donde estemos, levantemos misioneros, levantemos ese recurso humano. Nuestro corazón es levantar misioneros que vayan al CP a predicar el Evangelio. Hoy donde estemos nosotros, donde salgamos, que todas las personas que veamos sean misioneras. Pero también el Señor nos mostraba los recursos financieros para que esta obra, hermanos, siga avanzando de una manera veloz, rápida. Se necesita el recurso humano, pero se necesita el recurso financiero. Y cuando se habla del recurso financiero se está hablando de nuestro dinero, que es del Señor, no es nuestro, es del Señor. Y hoy nosotros no podemos escatimar nada. Hoy todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, ese trabajo, ese sueldo que Dios le ha dado, no es suyo, es de Dios, Dios se lo ha dado. Usted con eso, claro que usted sustenta a su familia,
sus cosas personales, claro que sí, pero usted tiene que dar lo que es del Señor. Y Dios ahí está contando con esos recursos financieros. Y ese recurso financiero ahí el Señor finalizaba la semana recordándonos de el voto inversionista del reino y el voto microinversionista del reino. Este recurso financiero, este voto inversionista del reino, necesitamos fortalecernos más. Gracias al Señor porque ya Colombia cuenta con 300 cuotas, pero Dios nos dio a través del apóstol un nuevo encargo. Y de esas 300 cuotas necesitamos ahora 500 cuotas. Hermano, ¿qué muestra esto? Que Dios necesita el recurso financiero para sostener toda la obra global en toda la tierra. En África, Centroamérica, Europa, Asia. Hermano, en todos los lugares de la tierra se necesita lo humano, pero se necesita la financiera también. ¿Y Dios cuenta con quién? Dios cuenta con usted. Escribe en el chat, diga, Dios cuenta conmigo, con el voto inversionista del reino, el voto microinversionista del reino. Por eso queremos animar a las familias que están aquí presentes. Valiente de David que está presente aquí. A un adolescente, el TCI presente aquí. Hermano, aquellos hermanos que participan puedan seguir con este voto, puedan fortalecer este voto. Pero animamos al que no está dando todavía este voto. Hermano, lo queremos animar. Hermano, invierta en el reino. Comience, no dude. Comience, obedezca al Señor para que usted sea un inversionista del reino. Y hoy su corazón, su familia esté comprometida con el avance del evangelio. Y todo esto tiene que, dos cosas nos decía el Señor. Para que el evangelio del reino sea predicado en toda la tierra y por otro lado, la iglesia sea edificada. Hoy Dios quiere su iglesia edificada. Y Dios cuenta con quién, con esos buenos administradores. Aquellos que pelean, que luchan, que están pendientes de la casa del Señor. Aquellos que están pendientes en casa colportores, casa adolescente. Hoy el Señor cuenta con buenos administradores que gestionen la obra del Señor. Que tengan un corazón, hermano, con fuego, con llama, preocupado para que el evangelio siga avanzando de manera veloz. Porque cada día el ejército se va enumerando, va creciendo en número. Y para eso se necesita la finanza. Así como va creciendo el recursos humanos, adolescentes, las tropas van creciendo, el ejército va aumentando, el recurso financiero también tiene que aumentar para poder sostener toda la obra mundial. Hermano, y finalizaba el Señor con el TCI. Hoy nosotros somos ese TCI donde necesitamos conquistar toda la tierra. Ya por el tiempo el Señor también compartía en cuanto a José, una manera muy especial que José fue tentado, pero él fue guardado. Él sabía quién era. Y el Señor nos daba un principio ahí para los jóvenes, adolescentes, que sean guardados, que ellos sepan quiénes son. Son misioneros. También queremos animar a los papás que están aquí presentes, mamá. Si usted tiene un adolescente, un hijo, envíelo al CP. No dude. Envíelo a prestar el servicio militar ya que termine este año 11. No lo dude, no lo piense. Usted invierta en su hijo. Porque si usted no lo hace, hermano, están tentados con este sistema satánico, este sistema mundano, a que caigan. Y si no están agarrados al Señor, no están fortalecidos, hermano, van a tomar el camino equivocado y va a tener consecuencias en su vida, en su futuro. Amén, hermanos. Vamos a obedecer. Unido a todo esto, vamos a disfrutar de unos anuncios muy importantes. Queremos invitarlos otros minutos más. Nuestro hermano Jorge Luis Noriega viene a pasar estos encargos maravillosos. Amén. Jesús es el Señor. Amén, amén. Jesús es el Señor, hermano. Vamos a continuar con unos anuncios. Y para estos anuncios es importante estar claro lo que la palabra viene mostrando. Jesús siguió el modelo de la obra de Dios. ¿Cuál era el modelo de la obra de Dios? Él no hacía ni hablaba nada por sí mismo. Hoy, hermanos, recordamos el servicio de aseo. Está Bellavista y Garupal. Hermano, es importante este servicio. Vamos a hacerlo, hermano, siguiendo este modelo. También Casa Adolescente, este sábado 29, hermano, es importante tener todos los adolescentes y jóvenes para una oportunidad de avanzar. También recordamos, hermano, la fiesta el domingo, aleluya. Desde las 9 de la mañana hasta las 12, usted y yo no podemos venir con las manos vacías. Seguimos el modelo, hermano, de Jesús.
Él no hacía nada ni hablaba nada por sí mismo. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Jesucristo es el Señor. Cristo el Hijo soberano, nuestra fuerza hará brotar. Su ejército escogido, Él es quien lo guiará. Desde y tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. La palabra que no falla, firme no nos faltará. Cuando llegue la batalla, nuestra arma sí será. Desde y tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. Desde y tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. Señor, somos valientes para el reino conquistar. Donde quiera que pisemos, por nosotros reinará. Desde y tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. Cristo el Hijo soberano, nuestra fuerza hará brotar. Su ejército escogido, Él es quien lo guiará. Desde y tropas audaces, capitanes e intendentes, a la par con los valientes, unidos van a luchar. La palabra que no falla, firme no nos faltará. Cuando llegue